Hola a todos, mi nombre es Carla Antonella Chico, soy neuróloga, hice mi subespecialidad en epilepsia y neurofisiología y actualmente trabajo en el Sanatorio Finoquieto, en el Instituto Argentino de Investigación Neurológica y en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar sobre las crisis epilépticas. Vamos a comenzar con la definición de epilepsia y vamos a decir que epilepsia es todo disturbio cerebral o predisposición del cerebro para generar convulsiones, para generar crisis epilépticas. Y porque estas convulsiones van a provocar en el paciente consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Esta definición la realizó Fisher en el año 2005 y requiere la presencia de al menos una crisis convulsiva. En el año 2011, Bloom realiza una nueva definición que en realidad, más que ser nueva, aporta a la definición previa de Fisher, y es que las crisis son manifestaciones excesivas e hipersincrónicas de las neuronas, y que usualmente tienen un carácter autolimitado. Es importante que recordemos esta definición porque vamos a ver más adelante qué es lo que pasa cuando las convulsiones no se autolimitan. En el año 2014, ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, realiza una definición práctica que nos va a ayudar a los neurólogos a tomar decisiones de conducta terapéutica. En esta definición práctica se propone que epilepsia es cuando el paciente presenta dos crisis no provocadas que ocurran con un intervalo mayor de 24 horas, una crisis epiléptica más una lesión cerebral o un electroencefalograma patológico, y un síndrome epiléptico específico, determinado. Voy a explicarles un poquito. Dos crisis no provocadas. El término no provocadas hace referencia a que las convulsiones no sean provocadas por algún factor agudo, por ejemplo, algún factor metabólico. Cuando los pacientes tienen hiponatremia, menor a 120 miliequivalentes, pueden haber crisis epilépticas, entre otras manifestaciones. Y esa es una causa provocada, es decir, que no se produce por una predisposición del cerebro en sí mismo, sino que la condición metabólica es la que está generando la convulsión. Esa crisis no cuenta como crisis no provocada. Y todas las causas agudas que lleven a una convulsión, y que no sea la predisposición del cerebro en sí misma, no van a entrar dentro de esta definición, ¿sí? El segundo ítem, cuando hablamos de una crisis más una lesión cerebral o un electroencefalograma patológico, les voy a explicar cuál es el fundamento de esto. Cuando nosotros tenemos una crisis epiléptica, el riesgo de padecer una segunda crisis dentro del año ronda el 24 a 30%. Es decir, que las chances de tener una segunda crisis es muy baja, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando a eso se le suma una lesión cerebral o un electroencefalograma con descargas? Bueno, lo que ocurre es que si tenemos esta asociación, el porcentaje, la probabilidad de volver a tener una crisis, una segunda crisis dentro del año, aumenta entre un 60 y un 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, una crisis en sí misma, aislada, tiene una chance muy baja de recurrencia, pero cuando le sumamos un estudio complementario patológico, la chance aumenta a casi el triple. Eso nos obliga a nosotros a tomar conducta. Y la tercera causa es un síndrome epiléptico definido, como por ejemplo tenemos muchos síndromes epilépticos en la infancia, que se caracterizan por tipos de crisis específicas con estudios complementarios específicos. En este caso ya podemos decir que el paciente es epiléptico, ¿sí? En el año 2017, ILAE realiza la nueva clasificación de convulsiones. Quiero decir que esta clasificación se va revisando cada 1 o 2 años,
o 3 como mucho, y esto va cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? La nomenclatura fue cambiando desde el inicio hasta el año 2017. Primero se las llamaba a las crisis focales crisis parciales, a las generalizadas, siempre fueron generalizadas, pero bueno, fueron cambiando la nomenclatura al pasar los años. Y esto se va revisando como para buscar términos que sean más apropiados para las convulsiones y que nos ayuden a nosotros a poder encasillarlas en grupos, ¿sí? Bueno, la nueva clasificación divide a las convulsiones de acuerdo a su inicio. Y vamos a tener crisis de inicio focal, crisis de inicio generalizado y crisis de inicio desconocido. Dentro de las crisis de inicio focal, vamos a diferenciarlas de acuerdo a preservación de la conciencia o alteración de la conciencia, ¿sí? Y luego también vamos a definirlas como de inicio motor o de inicio no motor. La otra consideración que tenemos dentro de las crisis focales es que las crisis pueden tener un inicio focal con evolución a la bilateralidad tónico-clónica. Luego tenemos las crisis de inicio generalizado. Las crisis de inicio generalizado vamos a tener de inicio generalizado motor o de inicio generalizado no motor, que aquí vamos a tener las ausencias. En general, igual, esto vamos a ver uno por uno para poder diferenciarlas, pero en general las crisis de inicio generalizado se caracterizan por tener alteración de la conciencia. Y luego tenemos las crisis de inicio desconocido, que bueno, estas son las crisis en las que el familiar encuentra al paciente ya con la convulsión, por ejemplo, con una convulsión tónico-clónica, y no pudo ver si el inicio fue focal o fue directamente generalizado. Entonces, acá vamos a poner a ese grupo de pacientes, ¿sí? Esas crisis de inicio desconocido van a ser motoras o no motoras de acuerdo al relato, a lo que nos cuenten los familiares o el paciente. O puede ser también no clasificada. Vamos a comenzar a ver una por una las crisis de inicio generalizado. Bueno, tenemos las crisis tónicas, que las crisis tónicas, las convulsiones tónicas, se caracterizan por un aumento bilateral del tono muscular de las extremidades. Estas crisis duran entre segundos a 1 minuto, y el paciente presenta siempre alteración de la conciencia. Vamos a ver un ejemplo. Quiero decir antes que nada que en Epilepsy Diagnosis, en la página de ILAE, van a encontrar estos videos que yo les voy a mostrar para que la clase sea más amena. Pero está todo subido a esta página, que los invito a explorar porque es realmente muy buena. Esta es una crisis tónica de un paciente de 6 años con síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut es un síndrome epiléptico específico. El paciente presenta una postura tónica generalizada. Si ustedes ven, él eleva los miembros superiores, y si en ese momento nosotros hiciéramos una exploración del tono muscular, veríamos que el paciente está realmente muy rígido. Su musculatura íntegra está muy rígida. Acá de nuevo podemos ver ese aumento del tono muscular generalizado. Bueno, y finaliza. Luego tenemos las crisis clónicas. Bueno, las clonías son sacudidas rítmicas, bilaterales y sostenidas que se asocian con pérdida de la conciencia. Es muy importante el carácter rítmico que presentan las sacudidas clónicas, que las van a diferenciar de las convulsiones mioclónicas, porque las mioclonías tienen una ritmicidad muy dispar, y las sacudidas musculares se producen en distintos grupos musculares. Así que recuerden que las crisis clónicas son
rítmicas, bilaterales y sostenidas, y siempre se asocian a alteración de la conciencia. Luego tenemos las crisis generalizadas tónico-clónicas, que son las convulsiones motoras más frecuentes, son bilaterales, son simétricas y también siempre presentan alteración de la conciencia, ¿sí? Habitualmente vemos que las convulsiones tónico-clónicas presentan dos fases. Una primera fase tónica, un aumento del tono muscular sostenido, bilateral y simétrico, y luego de esa fase tónica se siguen las sacudidas clónicas, como vimos anteriormente, ¿sí? Ese orden puede estar alterado, como vamos a ver en el siguiente video, y que la crisis empiece con clonía, luego tenga una fase tónica y luego vuelva a tener clonías. Eso va a depender de cada paciente. Bueno, lo que vamos a ver acá bueno, la paciente presenta clonías, luego presenta esta postura tónica. Esta postura tónica sostenida de 4 miembros, y luego vuelve a presentar clonías bilaterales. Ahí la destapan para que podamos ver bien sus miembros inferiores. Fíjense que la paciente rompe completamente el contacto, es decir que hay una alteración completa de la conciencia. Una de las características que tienen las convulsiones tónico-clónicas es que, si ustedes pudieron prestar atención bien al video, lo que uno evidencia es que las sacudidas clónicas van aumentando de frecuencia y disminuyendo de amplitud en la medida que se va produciendo la crisis, y que hacia el final esas clonías van mermando lentamente, ¿sí? Hace como un pico y luego empieza a mermar y a hacerse menos intensas y mucho más espaciadas, ¿sí? Lo siguiente que vemos es que la paciente queda con algo que llamamos periodo posictal, ¿sí? Que es un periodo de confusión o de somnolencia posterior a este tipo de crisis. Eso es muy común en las crisis tónico-clónicas generalizadas. Luego tenemos las crisis mioclónicas, que son, como dijimos antes, contracciones musculares breves con duración de milisegundos. Son arrítmicas porque afectan a grupos musculares diferentes. Esto es importante para diferenciarlas de las crisis clónicas, que, como dijimos, eran rítmicas y bilaterales, ¿sí? Las crisis mioclónicas son bien arrítmicas, bien asincrónicas y duran milisegundos. Cuando el paciente presenta un estatus mioclónico, la característica es que, a pesar de ser una crisis generalizada, el paciente puede estar en un estatus mioclónico y tener preservación de la conciencia. Eso es como dato, ¿sí? Ahí podemos ver una sacudida mioclónica, que fue muy breve, de ambos miembros superiores. Es muy común que esto ocurra durante la mañana, ¿sí? Y hay un síndrome epiléptico específico que se caracteriza por crisis mioclónicas, que es la epilepsia mioclónica juvenil. Luego tenemos las crisis atónicas. Las crisis atónicas presentan pérdida brusca del tono muscular, sin características mioclónicas o tónicas previas, y son muy breves, tienen alteración de la conciencia también, ¿sí? Lo que vemos es que el paciente
presenta una pérdida absoluta del tono muscular, y si está parado, se derrumba, ¿sí? Se cae al piso. Las crisis atónicas, junto con las crisis mioclónicas, las tónicas y las mioclónico-atónicas, forman parte de lo que llamamos drop attack, ¿sí? Que son las crisis de caídas. O sea, el paciente presenta caídas con esta crisis, con este distinto tipo de crisis. Pueden ser la atonía, la mioclonía o las crisis tónicas, o combinaciones de ellas pueden generar una caída del paciente. Ahí vemos la pérdida del tono muscular de la paciente con caída sobre todo de la cabeza, ¿sí? Ahí está. Si esta paciente hubiese estado parada, lo más probable es que se haya caído al piso. Luego tenemos los espasmos. Los espasmos habitualmente aparecen en la primera infancia y son movimientos de flexión o de extensión, o una combinación de flexo-extensión mixta de los músculos proximales y del tronco. Dura entre 1 y 2 segundos, son muy breves. Típicamente, cuando ocurren en la infancia, se presentan en clúster. ¿Qué quiere decir? Que están agrupados, aparece uno y otro seguidos, y el paciente puede tener hasta 10, 15 espasmos en clúster, uno seguido del otro, hasta finalizar. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está, ese es un espasmo en extensión de 4 miembros. Vamos a ponerlo de nuevo, por si no llegaron a verlo bien. Son muy breves. Bueno, hasta aquí hemos finalizado con las crisis de inicio generalizado. Con las crisis de inicio generalizado motor, disculpen. Ahora vamos a ver las crisis de inicio generalizado no motor, o sea, las ausencias. Las ausencias típicas son breves episodios de alteración de la conciencia que duran entre 4 y 20 segundos de duración. Estas crisis de ausencia típicas pueden asociar movimientos clónicos a 3 Hz de los párpados, de la cabeza, de las cejas, del mentón y de la región perioral. Cuando las crisis de ausencia se prolongan por más de 45 segundos, hay que considerar de que no es una crisis generalizada, sino una crisis focal, ¿sí? Porque eso puede ser un confusor. Recuerde que habitualmente duran hasta 20 segundos. El paciente puede estar realizando una actividad o teniendo una conversación, y lo que ocurre en la crisis de ausencia es que presenta una ruptura de contacto. Presenta una alteración súbita de la conciencia que dura ese tiempo que habíamos dicho previamente, y luego retoma con la actividad que estaba realizando. Las crisis de ausencia se ven... Bueno, ahí vimos una crisis de ausencia en este paciente que presenta además clonías a 3 Hz oculares. Se ven facilitadas por la hiperventilación y por la fotoestimulación. Es por eso que esto que está haciendo esta niña es hiperventilación durante un registro de electroencefalograma, ¿sí? Y durante la hiperventilación presenta el episodio de ausencia. Se ve con retroversión ocular y con estas clonías oculares. Luego tenemos las crisis de ausencia atípicas, que la característica es que tienen un inicio y un fin mucho menos bruscos, son más sutiles, y pueden tener otras características asociadas, como atonía de la cabeza, del tronco o de las extremidades, o sutiles mioclonías.
Puede haber una alteración de la conciencia total o parcial, ¿sí? Acá vamos a ver un ejemplo en la que la paciente le está hablando a su mamá, y ahí presenta unas sutiles mioclonías oculares y una alteración parcial de la conciencia. Fíjense cómo la madre le habla, y ella tiene un registro parcial. Es muy común que en los niños, cuando hay una percepción de la crisis, se irriten, lloren posterior a las crisis, porque se dan cuenta que algo ocurrió, pero no pueden definir bien qué. Y si ustedes ven en este video, la característica es que el inicio y el fin de estas ausencias atípicas no fue tan brusco como la crisis que vimos anteriormente. Luego tenemos ausencia mioclónicas, ¿sí? Que son crisis de ausencia típicas a las que se les suman sacudidas mioclónicas que pueden ser de los hombros, de los brazos, e incluso puede haber un levantamiento progresivo de los brazos con cada sacudida mioclónica. Son convulsiones que son un poco más largas, duran entre 10 y 60 segundos, y suelen ocurrir diariamente, ¿sí? Acá vamos a poner un ejemplo. La paciente está intentando escribir y presenta esta sacudida mioclónica de los miembros superiores a predominio del miembro superior derecho, con elevación del mismo. Y por supuesto presenta también algo de alteración de la conciencia, pero no es una alteración de la conciencia completa. Luego la abraza a la madre porque de nuevo se da cuenta de que algo ocurrió, y es una característica que presentan los niños. Luego tenemos las ausencias con mioclonías de los ojos. Son crisis de ausencia acompañados de sacudidas mioclónicas palpebrales, que puede tener a su vez una desviación simultánea de los globos oculares hacia arriba o extensión de la cabeza. Son breves, duran menos de 6 segundos y suelen ser múltiples. En este video necesito que presten mucha atención porque las mioclonías son muy sutiles. Ahí vemos que hace una retroversión ocular y una extensión de la cabeza con un sutil movimiento palpebral. Ahí lo vemos de nuevo. Y luego en hiperventilación. Bueno, hemos finalizado con las crisis de inicio generalizado. A continuación vamos a ver las crisis de inicio focal, que como dijimos previamente pueden ser con o sin alteración de la conciencia, de inicio motor o de inicio no motor, y con o sin evolución a crisis tónico-clónicas bilaterales. Vamos a diferenciarlas distinto a como hicimos con las crisis de inicio generalizado, y en lugar de describir ítem por ítem la clasificación de ILAE, vamos a ver a las crisis focales de acuerdo a los lóbulos afectados. La primera definición que tienen que conocer es la de zona epileptógena. Zona epileptógena o red epileptógena, como nos gusta llamarlo a los epileptólogos, es la región cortical que produce las crisis epilépticas. Y consta de 5 zonas: una zona irritativa, una zona de inicio ictal, una zona sintomatogénica, una lesional y una zona de déficit funcional. La zona irritativa es la zona donde aparecen las descargas paroxísticas interictales en el electroencefalograma. La zona de inicio ictal es la que da origen a las crisis. La zona sintomatogénica son los signos y los síntomas que aparecen en los primeros 10 segundos de las crisis. La zona lesional es la zona de lesión estructural, que podemos visualizarla mediante resonancia de encéfalo. Y la zona de déficit funcional va a ser la zona de afectación posterior a la aparición de la convulsión. Hay un fenómeno que se llama parálisis de Todd,
en la que el paciente presenta un déficit neurológico focal posterior a la crisis. Y ese déficit focal va a ser la zona de déficit funcional. Acá podemos ver un esquema en el que vemos que estas distintas zonas pueden ser contiguas a una lesión epileptógena, o podrían estar todas en la misma localización y coincidir. Vamos a ver a las epilepsias del lóbulo frontal. Para eso vamos a dividir al lóbulo frontal en 3 áreas funcionales. La región precentral es aquella que se encuentra inmediatamente anterior al surco central y va a incluir al área motora primaria. La región premotora, que es anterior a la región precentral y va a incluir al área motora suplementaria. Y la región prefrontal, que es la más anterior de todas, que va a tener un tipo de crisis determinado. Vamos a ver ahora las crisis de la región precentral. Las crisis del área motora primaria son convulsiones motoras focales que se caracterizan por una actividad clónica localizada. Puede haber clonía de la hemicara, puede haber clonía de un brazo, clonía de una pierna, clonía de todo un hemicuerpo, y cada segmento va a estar representada por un área puntual del homúnculo motor, por lo cual, de acuerdo al lugar donde se inicie esta convulsión en el área motora primaria, va a ser el segmento afectado. Hay algo que se llama marcha jacksoniana, que es cuando la crisis comienza en un lugar puntual del homúnculo motor y se va propagando a las áreas contiguas. Entonces, por ejemplo, presenta el paciente clonías de la hemicara derecha, comienzan ahí, persiste un rato, y luego la crisis migra y empieza a moverse la mano derecha, y luego la crisis migra nuevamente y se empieza a mover el miembro inferior derecho. Eso se llama marcha jacksoniana. Vamos a ver un ejemplo que también es de Hilae, en el que vemos clonías de la mano derecha, en esta paciente que es una paciente pediátrica. Fíjense que es bien focal. En este video podemos ver clonía de la mano y clonía de la hemicara derecha de la paciente, de la comisura labial y de la lengua. Los pacientes no tienen alteración de la conciencia cuando está afectada el área motora primaria. Luego tenemos las crisis de la región premotora, que como dijimos está el área motora suplementaria en esa localización, y se caracterizan por crisis con postura tónica asimétrica de miembros superiores que duran entre 10 y 40 segundos. En las crisis del área motora suplementaria puede haber un signo lateralizador que se caracteriza por una postura asimétrica de los miembros superiores, con extensión del miembro superior contralateral al inicio ictal y flexión del miembro superior ipsilateral al inicio ictal. En este tipo de crisis también puede haber vocalización o interrupción del habla. Vamos a ver un ejemplo en un paciente pediátrico también. El paciente está jugando con el padre y presenta súbitamente elevación tónica de ambos miembros superiores. Ahí lo vemos, lo movilizan y el paciente continúa con esta postura tónica en elevación de miembros superiores hasta finalizar. En este paciente no se ve el signo lateralizador que nombramos al principio, pero bueno, esto es algo que podría ocurrir. Y cuando está presente, ayuda. Ahora vamos a ver las crisis de la región prefrontal. A la región prefrontal la vamos a dividir en 2 porciones, en una ventromedial y en una dorsolateral. Las crisis ventromediales se caracterizan por miedo, terror, cara de expresión
con expresión de terror, desviación tónica de las comisuras labiales hacia abajo, ese es un signo que cuando está presente lo llamamos chapeau de gendarme, y puede haber también gritos y agitación. El miedo, el terror y el chapeau de gendarme se producen por afectación del cíngulo anterior. En estos pacientes puede haber una gesticulación compleja como patadas, puñetazos, movimientos de pedaleo o intentos de escape. Puede haber también síntomas autonómicos como midriasis, taquicardia, rubicundez facial y micción periictal. Cuando la zona afectada es la dorsolateral, el paciente va a presentar desviación tónica de la mirada, versión cefálica forzada, una desviación cefálica muy brusca, vocalización, automatismos gestuales. Puede haber un patrón complejo como tapping de las manos o de los pies, y puede haber también un pensamiento forzado e intrusivo recurrente. Lo más característico de las crisis de inicio en región prefrontal son los movimientos hipermotores. Quiero que eso sea lo que se les grabe, porque es muy distinto a las crisis de inicio precentral o premotor. Son movimientos complejos, no propositivos, de 4 miembros, por lo general ocurren durante la noche. Y finaliza la crisis de este paciente. Así damos por cerrado las epilepsias del lóbulo frontal, y ahora vamos a ver las epilepsias del lóbulo temporal. Al lóbulo temporal también lo vamos a dividir en 2 áreas funcionales, que es el área temporal mesial y el área temporal lateral. Los pacientes que presentan epilepsia del lóbulo temporal mesial presentan síntomas en los 10 segundos previos, que son síntomas no motores. A esto lo llamamos aura. Y son síntomas viscerales, como sensación epigástrica ascendente o náuseas, síntomas autonómicos como midriasis, hiperventilación, palidez, enrojecimiento y taquicardia, o síntomas experienciales como déjà vu. Los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial también podrían tener miedo o ansiedad previo a la crisis. Luego de estos síntomas, de estos fenómenos no motores, se siguen síntomas motores en las epilepsias del lóbulo temporal mesial, que se caracterizan por inmovilidad, alteración de la conciencia y automatismos oromandibulares. El paciente con este tipo de lóbulo de epilepsia puede tener también un signo lateralizador, y esto lo dan los automatismos manuales, que pueden ser bilaterales, pero cuando son unilaterales ocurren ipsilateral al inicio ictal. Y también pueden tener una postura distónica de uno de los miembros superiores, que característicamente es contralateral al inicio ictal. Luego tenemos las epilepsias del lóbulo temporal neocortical o laterales, que se caracterizan por presentar un aura sensorial auditiva, porque está la corteza auditiva primaria en un sector que se llama área de Heschel, y los pacientes sienten un sonido básico, pueden sentir zumbidos, timbres o una música incaracterística. En general no son voces imperativas, ¿sí? Porque eso nos hablaría de otro fenómeno que no tiene que ver con la epilepsia, sino con síntomas más psiquiátricos. Entonces, los sonidos que se sienten son sonidos bien elementales. Las epilepsias del lóbulo temporal neocortical pueden propagarse a la región mesial y evolucionar como las crisis que vimos anteriormente. Acá vamos a poner un video de ejemplo. Una paciente con una epilepsia del lóbulo temporal mesial derecho. Su crisis comienza con automatismos de su mano derecha, a lo cual se le sigue una postura
tónica, distónica del miembro superior izquierdo. Como dijimos, esto es un signo lateralizador hacia el lóbulo temporal derecho. Y luego presenta automatismos orales. Persiste con estos signos hasta finalizar la crisis. La paciente presenta alteración de la conciencia. Las epilepsias del lóbulo temporal pueden ser mesiales puras, temporales puras, o presentarse con una combinación de ambas, que inicie en la región mesial y rápidamente propaguen a la región lateral, o viceversa, que comiencen en la región lateral y tengan una propagación rápida a la región mesial. Esto nos va a dar características semiológicas y características electroencefalográficas puntuales, que no me quiero detener mucho aquí porque vale mencionarlo, pero es bastante puntual, digamos, por lo cual quédense con los términos generales, ¿sí? Ahora vamos a ver a las epilepsias del lóbulo occipital. Podemos tener epilepsias del lóbulo occipital puras o occipital plus, que esto es cuando se asocia con sus otros lóbulos contiguos, el parietal y el temporal. Vamos a ver las características de cada uno. En el lóbulo occipital tenemos la corteza visual primaria. Cuando el paciente presenta una crisis occipital pura, esta crisis va a estar caracterizada por síntomas visuales, alucinaciones. Las alucinaciones ocurren entre un 47 a un 85% de los pacientes, y pueden ser fenómenos visuales positivos o negativos. Lo más común es que el paciente presente fenómenos visuales positivos, como formas diversas, líneas o círculos o destellos, que pueden ser blancos o pueden ser multicolor. Cuando ocurren cuando ocurren de manera unilateral, el 60% suele ser contralateral al inicio ictal, y eso sería un foco, un signo lateralizador. O también el paciente puede tener pérdida de una parte del campo visual o ceguera completa, amaurosis, ¿sí? Eso es cuando está afectada la corteza visual primaria. Luego tenemos las crisis que inician en la unión temporoparieto-occipital. Cuando esto ocurre, el paciente va a tener alucinaciones. Cuando está más comprometido el lóbulo temporal, puede ver personas, animales o figuras más complejas. Y cuando está más involucrado el lóbulo parietal, va a haber ilusiones. Es decir, que se va a dar una distorsión de la imagen de un objeto, por ejemplo. Y esta distorsión puede ser en tamaño, en color, en inclinación o en distancia. Característicamente, las crisis del lóbulo occipital persisten una parte del tiempo en la corteza visual primaria, pero luego pueden propagarse. Y las siguientes manifestaciones que van a tener este tipo de crisis va a ser de acuerdo al lóbulo a donde se propaguen. Cuando la propagación es infracalcarina, las crisis se van al lóbulo temporal y entonces van a tener características similares a las crisis del lóbulo temporal. Y cuando la propagación es supracalcarina, entonces las crisis se van a ir al lóbulo parietal o al lóbulo frontal y van a adquirir las características de las crisis de esos lóbulos. Con eso damos finalizado a las crisis del lóbulo occipital y vamos a entrar en el último tipo de crisis, que son las crisis focales de inicio en el lóbulo parietal. En el lóbulo parietal tenemos, posterior al gyrus central, el área sensitiva primaria. Y acá vamos a tener síntomas sensitivos, positivos o negativos, ¿sí? Pero lo más común son las parestesias.
parestesias, hormigueos, pinchazos, descargas eléctricas en una parte del cuerpo. Esa parte del cuerpo va a depender, como vimos en el lóbulo frontal, con el homúnculo motor. En este caso, las crisis van a seguir el homúnculo sensitivo, ¿sí? O sea que la parte del cuerpo afectada va a depender de la representación en el homúnculo sensitivo del inicio de la crisis. Menos comúnmente podemos sentir dolor o percepciones térmicas. Y cuando hay una afectación de la corteza parietal no dominante, vuelven a aparecer estos signos que vimos de la unión temporoparieto-occipital, las distorsiones visuales y las ilusiones. Cuando la afectación es de la unión parieto-occipital, van a haber ilusiones y puede haber también un fenómeno motor que es el nistagmus epiléptico. Y cuando la afectación es del opérculo frontoparietal, vamos a ver movimientos clónicos de la boca y de la lengua, ¿sí? El paciente puede sentir dificultad para tragar o masticar, e incluso puede haber hipersalivación. Con eso damos por finalizada a las crisis de inicio focal de acuerdo a los lóbulos. Muchas gracias por su atención.